La final masculina de los 200 metros en la Diamond League de Bruselas fue uno de los momentos más esperados de toda la temporada 2024. No se trataba solo de una carrera más dentro del calendario internacional, sino de un enfrentamiento cargado de expectativas, rivalidades y récords que habían puesto a la prueba en el centro de la atención mediática. El gran protagonista de esta historia fue Kenny Bank, el joven velocista estadounidense que, con tan solo 21 años, ya había demostrado que podía competir de igual a igual con los nombres más grandes de la historia del atletismo. La temporada de Bank había sido sencillamente extraordinaria. Su irrupción en la élite no se limitó únicamente a los 100 o 200 metros, las pruebas clásicas del sprint, sino que también dejó su huella en distancias intermedias y en el relevo, demostrando una versatilidad poco común. El momento que lo catapultó definitivamente al primer plano fue su récord mundial en los 300 metros, una prueba no oficial que rara vez recibe protagonismo, pero que en esta ocasión captó la atención del mundo entero. No solo se trataba de un récord, era la confirmación de que Bank poseía una capacidad única para mantener la velocidad más allá de lo habitual, combinando potencia y resistencia de manera magistral. Ese logro fue apenas el inicio. A lo largo del 2024, Bank continuó superando barreras, estableciendo un nuevo récord nacional en los 100 metros, consolidando así su estatus como uno de los hombres más rápidos de la historia. Y como si eso no fuera suficiente, también se convirtió en el quinto atleta más veloz de todos los tiempos en los 200 metros, situándose en un selecto grupo que incluye leyendas como Usain Bolt, Johan Blake y Noah Lyles. Su marca, consistentemente por debajo de los 19.74 segundos, lo colocaba en una categoría de élite reservada solo para aquellos que combinan talento innato con disciplina implacable. Pero el espectáculo de Bank no se limitó a pruebas individuales. En el relevo 4x400 metros, disciplina donde la estrategia de equipo se mezcla con la capacidad individual, Bank sorprendió al mundo con un parcial de 43.4 segundos, uno de los mejores de todos los tiempos. Ese registro lo consolidó no solo como velocista puro, sino también como un atleta integral, capaz de brillar en contextos distintos y adaptarse a los desafíos que exige cada prueba. La consistencia fue, sin duda, el sello de su temporada. Incluso en momentos de menor rendimiento, como sus dos primeras carreras de 200 metros tras los Juegos Olímpicos, donde sus tiempos no fueron tan espectaculares, Bank demostró que sabía ajustar, adaptarse y responder bajo presión. En lugar de dejarse arrastrar por la duda, utilizó esas experiencias como aprendizaje y volvió más fuerte. Ese espíritu resiliente quedó patente cuando, en un giro inesperado, corrió los 100 metros en 9.87 segundos, un tiempo que lo devolvió al centro de la escena y confirmó que seguía siendo una amenaza inminente para cualquier rival. Uno de los hitos más relevantes de la campaña de Bank fue su capacidad para superar la barrera de los 19.74 segundos en los 200 metros, un umbral históricamente difícil de romper. Lo había hecho ya en varias ocasiones durante el año, demostrando que no era producto de la casualidad, sino de una preparación meticulosa y de un talento natural fuera de serie. La repetición de esas marcas, más que un registro aislado, se convirtió en una prueba irrefutable de su consistencia de élite, algo que en atletismo marca la diferencia entre los buenos corredores y los verdaderos campeones. La final de Bruselas no iba a ser un paseo para él. Frente a Bank se encontraban rivales de primer nivel. Courtney Linay, quien había tenido una temporada sólida y había logrado vencerlo en una competencia previa. Kyria King, Josep Ambay y Francis Ryan Z, cada uno con credenciales suficientes para desafiar al estadounidense. Sin embargo, el duelo más esperado era con Linay y con el explosivo Tobo, un corredor conocido por su habilidad para cerrar las carreras en los últimos metros y presionar hasta el final. La tensión era evidente antes del disparo de salida. La pista, iluminada bajo las luces del estadio de Bruselas, parecía un escenario preparado para la historia. Bank sabía que debía ejecutar una estrategia casi perfecta: salir rápido, mantener un ritmo sólido en los primeros 100 metros y resistir el previsible ataque de sus rivales en la segunda mitad. Su explosividad en los arranques había sido su fortaleza durante todo el año, y una vez más apostaba a imponer su ritmo desde el inicio. En el momento del disparo, Bank respondió con la potencia que lo caracteriza. Sus primeras zancadas fueron fluidas, largas y enérgicas, abriendo una ligera ventaja sobre el resto. Registró un paso de 10 y 23 segundos en los primeros 100 metros,
confirmando que estaba en gran forma. Justo detrás de él, Tobo seguía de cerca, con apenas unas centésimas de diferencia, preparado para lanzar su habitual embestida en la recta final. Linhai, por su parte, también estaba en la pelea, cruzando los 100 metros en 10 y 43 segundos y dejando claro que no cedería fácilmente en la batalla por el podio. La carrera se convirtió entonces en una lucha mental y física. Mientras los velocistas avanzaban hacia la curva final, el estadio estallaba en gritos de emoción. Bang mantenía la delantera, pero todos sabían que el verdadero desafío estaba por llegar: resistir el ataque de Tobo y la consistencia de Linhai en los últimos metros. La recta final de los 200 metros en Bruselas fue un espectáculo de intensidad pura. El público, consciente de que presenciaba una de las carreras más importantes del año, contenía la respiración mientras los velocistas salían de la curva y se preparaban para decidirlo todo en los últimos metros. Kenny Bang mantenía la delantera, pero la amenaza de Tobo se volvía cada vez más evidente. El corredor, reconocido por su capacidad para acelerar en la segunda mitad, comenzaba a desplegar toda su potencia, reduciendo poco a poco la diferencia con el estadounidense. En ese instante, la tensión se podía palpar en el aire. La batalla no era solo física, sino también psicológica. Bang sabía que cualquier error, incluso una mínima pérdida de ritmo, podía costarle la victoria. Sus pasos, firmes y controlados, eran la expresión de un atleta que había aprendido a manejar la presión. Por su parte, Tobo mostraba su estilo característico, una zancada larga, agresiva, que le permitía ganar terreno rápidamente. Los parciales de la carrera confirman lo cerrado del duelo. Entre los 140 y los 150 metros, Tobo logró reducir la diferencia a un margen mínimo, lo que provocó que el estadio se encendiera en un rugido ensordecedor. Sin embargo, Bang, demostrando un temple excepcional, no se dejó intimidar. Con una mezcla de técnica depurada y resistencia, mantuvo la velocidad sin perder eficiencia, resistiendo la embestida de su rival. La línea de meta se acercaba. En los últimos metros, todo parecía indicar que Tobo podría lograr la remontada, pero Bang encontró un segundo aire. Esa capacidad de sostener el ritmo bajo presión fue la clave que le permitió cruzar primero, registrando un tiempo final de 19.6 segundos. Una marca impresionante, suficiente para asegurar la victoria en una de las competencias más disputadas de la Diamond League. El triunfo de Bang no solo fue significativo por el título en sí, sino también por lo que representaba en términos de consistencia. Se había convertido en uno de los pocos atletas capaces de bajar de 19.75 segundos en 5 ocasiones dentro de una misma temporada, una hazaña que hasta ahora solo compartía con Noah Lyles. Este dato resalta la magnitud de su rendimiento. No se trataba de un golpe de suerte ni de un pico momentáneo de forma, sino de un patrón constante que lo situaba entre los mejores velocistas de todos los tiempos. La diferencia con Tobo fue mínima, y eso subraya aún más el mérito de la victoria. El análisis detallado muestra cómo el rival redujo distancias entre el segundo y tercer parcial, acercándose peligrosamente a Bang. Pero el estadounidense supo gestionar esa presión con una mezcla de fuerza física y control mental, cruzando la línea con apenas unas centésimas de ventaja. Esa es, precisamente, la esencia del atletismo de élite. Carreras decididas por márgenes ínfimos donde la concentración y la estrategia son tan importantes como la velocidad pura. Por su parte, Courtney Linhai completó el podio con un registro de 19.8 segundos. Aunque no pudo desafiar directamente a Bang en la recta final, su actuación fue igualmente destacada, confirmando que es un velocista capaz de pelear con los mejores. El hecho de que 3 corredores bajaran de los 20 segundos en la misma final es una prueba del altísimo nivel competitivo presente en Bruselas. El premio económico también reflejó la magnitud de la victoria. Bang recibió $30,000 por su triunfo, una suma que, más allá de lo material, simboliza el prestigio y la importancia del evento. La Diamond League es, después de los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales, el circuito más prestigioso del atletismo, y ganar allí otorga no solo reconocimiento, sino también un lugar en la historia. Más allá de los números, la carrera en Bruselas dejó lecciones claras sobre la fortaleza mental de Bang. Afrontar la presión de rivales del calibre de Tobo y Linhai, y aún así ejecutar su estrategia a la perfección, lo consolidó como un corredor diseñado para los grandes escenarios. En atletismo,
La diferencia entre la victoria y la derrota a menudo se encuentra en la capacidad de mantener la calma bajo la tensión más extrema, y Vanck demostró que posee esa cualidad. El éxito en Bruselas se suma a una temporada 2024 que ya había sido histórica. Desde su récord mundial en los 300 metros, pasando por su récord nacional en los 100, hasta convertirse en uno de los 5 hombres más rápidos de todos los tiempos en los 200, Vanck mostró un nivel de consistencia pocas veces visto en atletas de su edad. Su victoria no fue solo el resultado de la velocidad, sino también de la madurez estratégica que ha desarrollado en muy poco tiempo. La comparación con grandes leyendas del sprint es inevitable. Usain Bolt, por ejemplo, también destacó por su capacidad de dominar los 200 metros con una mezcla de potencia y resistencia. Noah Lyles, el rey vigente de la distancia, ha sido conocido por su habilidad para combinar espectáculo y resultados. Ahora, con apenas 21 años, Vanck comienza a escribir su propio capítulo, colocándose a la altura de esos nombres y proyectándose como una amenaza para las próximas citas mundiales y olímpicas. El triunfo en Bruselas también dejó claro que Vanck posee algo más que talento físico, un instinto competitivo que lo impulsa a rendir en los momentos decisivos. Esa habilidad de elevar su nivel cuando más se necesita es lo que separa a los buenos atletas de los campeones. Cada vez que la presión aumenta, él responde con actuaciones que sorprenden incluso a quienes lo siguen de cerca. El podio final de la Diamond League en Bruselas simbolizó el nuevo panorama del sprint mundial. Atletas jóvenes, ambiciosos y cargados de talento, dispuestos a desafiar la historia y a reescribir los récords. Y en el centro de esa revolución, Kenny Vanck brilló con fuerza propia, dejando claro que el atletismo masculino tiene un futuro vibrante y que él será, sin duda, uno de los protagonistas de la próxima era. La victoria de Kenny Vanck en Bruselas no solo fue un resultado inmediato dentro de la Diamond League, sino también un mensaje contundente sobre lo que está por venir en el atletismo mundial. Con apenas 21 años, se encuentra en el inicio de lo que podría ser una era dorada para los 200 metros masculinos, y su triunfo en Bélgica es apenas la confirmación de un talento que todavía tiene margen para crecer. Uno de los aspectos más destacados de Vanck es su consistencia competitiva. A diferencia de muchos velocistas jóvenes que muestran destellos de grandeza en una o dos competencias, Vanck ha logrado sostener su nivel en distintas pruebas y contextos. Romper el récord mundial de los 300 metros, registrar un récord nacional en los 100 metros, ser parte de uno de los mejores relevos de 4x400 de la historia y correr en múltiples ocasiones por debajo de los 19.75 segundos en los 200 metros, todo en una sola temporada. Habla de un atleta con una preparación física y mental fuera de lo común. Esa regularidad es la base sobre la que se construye su futuro. Los campeonatos mundiales y los Juegos Olímpicos de 2025 se perfilan como los escenarios ideales para que Vanck dé el salto definitivo hacia el estrellato absoluto. Bruselas, más que un punto de llegada, fue un punto de partida, el momento en que demostró que puede ganar carreras decisivas contra rivales de altísimo nivel, bajo una presión enorme y con márgenes tan estrechos que cualquier mínimo error habría significado la derrota. En este sentido, la comparación con figuras históricas se vuelve inevitable. Usain Bolt revolucionó los 100 y 200 metros con marcas que parecían imposibles de alcanzar, pero también con una presencia escénica que lo convirtió en un fenómeno cultural. Noah Lyles, en cambio, ha sido la cara del sprint contemporáneo, defendiendo la tradición estadounidense con títulos mundiales y olímpicos. Ahora, Vanck representa la nueva generación. Jóvenes que crecieron inspirados por esas leyendas, pero que buscan escribir su propia historia. Su forma de competir, seria, meticulosa y enfocada, lo distingue de la exuberancia mediática de otros atletas y le da un perfil particular dentro del panorama actual. Otro aspecto clave es su versatilidad técnica. Vanck no se limita a la explosividad de los primeros metros ni a la resistencia de los finales. Combina ambos factores con una técnica de carrera pulida y eficiente. Sus zancadas largas, su postura erguida y su capacidad para mantener la frecuencia sin perder fuerza en los últimos 50 metros lo convierten en un velocista completo. En los 200 metros, donde la curva inicial exige control y el tramo final demanda potencia sostenida, esa mezcla de cualidades es crucial. El factor mental también merece una atención especial. En Bruselas, Vanck demostró que sabe competir bajo presión extrema. Todo lo acosó en la recta final, recortando distancia centímetro a centímetro,
y Linay presionaba por detrás. En ese escenario, muchos corredores se habrían desestabilizado, pero Bank mantuvo la calma, ejecutó su estrategia sin errores y resistió hasta la meta. Esa capacidad de mantenerse frío en los momentos críticos es lo que define a los grandes campeones. La victoria también tuvo un fuerte impacto simbólico dentro del circuito de la Diamond League. Ganar en Bruselas, una de las paradas más prestigiosas, significa dejar una huella en un escenario donde han brillado algunas de las mayores estrellas del atletismo. Además, el hecho de haber compartido la pista con rivales de tanto nivel y aún así imponerse lo coloca en un lugar privilegiado de cara a las temporadas futuras. No es solo un corredor con talento, es un competidor probado en las grandes citas. Las implicaciones económicas y mediáticas tampoco deben pasarse por alto. El premio de $30,000 refuerza la importancia de su victoria, pero lo más relevante es la visibilidad que le otorga. Bank empieza a consolidarse como una figura comercial y mediática dentro del atletismo, con el potencial de convertirse en el rostro de nuevas generaciones. Su imagen, todavía fresca y asociada a la juventud, puede atraer tanto a patrocinadores como a nuevos aficionados al deporte. De cara al 2025, el reto será mantener ese nivel y, si es posible, superarlo. En atletismo, los rivales siempre regresan más fuertes, y figuras como Tobo o Linay seguirán siendo amenazas constantes. Además, otros velocistas emergentes podrían aparecer en el camino. Pero la ventaja de Bank radica en su capacidad de aprendizaje. Cada carrera parece añadir una nueva capa a su madurez competitiva, y su progreso en tan poco tiempo sugiere que lo mejor aún está por venir. La temporada 2024, coronada con la victoria en Bruselas, se recordará como el año en que Kenny Bank dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. Sus logros lo colocan ya en la conversación junto a los más grandes, pero su juventud le da un margen de desarrollo enorme. Si logra mantenerse libre de lesiones y conserva la disciplina que lo ha caracterizado, el mundo del atletismo podría estar presenciando el inicio de una carrera legendaria. En definitiva, la final de 200 metros en la Diamond League de Bruselas fue mucho más que una carrera. Fue un escenario donde se confirmó el surgimiento de un nuevo referente, un atleta que combina velocidad, resistencia, técnica y mentalidad ganadora. Kenny Bank no solo ganó una medalla y un trofeo, ganó la certeza de que está preparado para liderar el atletismo mundial en los próximos años. Los campeonatos mundiales y las olimpiadas que se avecinan serán las próximas pruebas de fuego, pero si algo quedó claro en Bruselas es que Bank está listo para asumir el desafío. El atletismo, un deporte donde las diferencias se miden en centésimas de segundo y donde la gloria puede esfumarse en un parpadeo, encontró en Bruselas un nuevo héroe. Y ese héroe, con apenas 21 años, lleva un nombre que ya comienza a escribirse con letras mayúsculas en la historia del deporte: Kenny Bank.